Millonario llega temprano a casa y no puede creer lo que hace la empleada. Imagina volver a casa y descubrir algo que cambia todo lo que creías saber. Un millonario llega antes de lo previsto y encuentra a su empleada ayudando a su hijo, un niño en silla de ruedas, a caminar. Lo que parecía un acto de compasión oculta un pasado de dolor, redención y segundas oportunidades. Una historia donde la fe y el amor desafían el orgullo, y los milagros se hacen en silencio. Llegué antes de que el cielo se decidiera por un color. El aire olía a mármol frío y a rutina recién lavada. La mansión Villagrán dormía con los ojos abiertos. Luces automáticas, relojes digitales, nada humano. Abrí la puerta de servicio y el eco me dio la bienvenida como un suspiro antiguo. Me llamo Rosa Álvarez, tengo 58 años, y aunque mi contrato dice empleada doméstica, yo sé por qué estoy aquí. Por un niño llamado Tomás, de 10 años, que mira el mundo desde una silla de ruedas como si fuera un castillo lejano. Encendí la cafetera, porque el olor del café es lo único capaz de domesticar los silencios. Mientras el agua hervía, pensé en los hospitales que limpié durante media vida, en las camas que vi vaciarse sin aviso. Cada mañana me repito que no debo recordar, pero los recuerdos no obedecen órdenes. Se esconden, esperan, y cuando menos lo imaginas, te tocan el hombro. El primer día que vi al señor Damián Villagrán, comprendí que esa casa tenía su propio idioma. Él hablaba poco, caminaba como si midiera la distancia entre las cosas. Todo en él era exacto. La barba recortada, los pasos contados, la mirada que nunca se detenía demasiado en nadie. Un millonario joven todavía, pero ya viejo por dentro. Dicen que perdió a su esposa en un accidente, el mismo que dejó a su hijo sin caminar. Nadie lo dice en voz alta, pero el silencio de la casa lo grita. Subí las escaleras con la bandeja del desayuno. La puerta del niño estaba entreabierta. Dentro, el sonido de un piano electrónico marcaba un ritmo lento, casi un lamento. Toqué 2 veces antes de entrar. «Buenos días, Tomás», dije. Él levantó la vista. Tenía ojos enormes, de esos que miran como si el mundo siempre doliera un poco. «¿Usted es la nueva señora?» «Soy Rosa, y no soy tan señora como parece. Vine a ayudarte a que el cuerpo recuerde lo que sabe». No respondió. Le ajusté la manta y saqué del bolso un pequeño metrónomo. Lo coloqué sobre la mesa. «Tic, tac», dije. Este sonido nos enseñará a tener paciencia. Durante los primeros ejercicios, apenas movió los pies. Su respiración era tensa, contenida. Acaricié sus rodillas con crema tibia y noté un leve estremecimiento. El cuerpo, pensé, también guarda miedos. «Si te cansas, paramos», le dije. «No me canso», susurró, con una seriedad que no le cabía en el rostro. Trabajamos 15 minutos, luego bajé a la cocina. El reloj marcaba las 7:30. Afuera, la ciudad despertaba. Adentro, el tiempo tenía otro pulso. Mientras limpiaba los vasos, recordé a mi hijo Esteban. Tenía su misma edad cuando la fiebre lo dobló en la cama. Me prohíbo llorar, pero a veces la memoria se me cae sin aviso. Cerré los ojos, respiré hondo y seguí. A media mañana, el señor Villagrán cruzó el pasillo sin verme. Traje oscuro, teléfono en la mano, prisa en los ojos. Olía a perfume caro y soledad. Lo observé un segundo desde la escalera. A veces pienso que la riqueza es solo otra forma de anestesia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió a ocupar su trono. Retomé los ejercicios con Tomás. Puse música suave, un piano antiguo. «Hoy no caminamos», le dije. «Hoy vamos a imaginar que caminamos». «¿Eso sirve?» «Sirve más de lo que crees. La mente también entrena los músculos». Sus ojos se iluminaron apenas. Movió los pies siguiendo el ritmo, concentrado. La casa se llenó de un ruido nuevo. Esperanza. Cuando terminé,
Abrí las ventanas del salón principal. La luz entró como un invitado inesperado. Polvo dorado en el aire, olor a humedad vieja. Por primera vez, pensé que tal vez ese lugar no estaba muerto, solo dormido. Coloqué flores frescas en el jarrón y sonreí. Los milagros empiezan en silencio, me dije, y en ese mismo instante, escuché el clic metálico de la cerradura principal. Alguien había vuelto antes de tiempo. El sonido me atravesó como una campana. Giré la cabeza. Tomás también lo oyó. ¿Papá?, preguntó, apenas un hilo de voz. El metrónomo siguió marcando su compás imperturbable. Tic, tac, tic, tac. Y mientras el aire se tensaba alrededor, supe, sin entender por qué, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La llave giró en la cerradura con un sonido seco, diferente. No era la hora. El señor Villagrán siempre volvía tarde, cuando la casa ya había olvidado su voz. Esa vez, no. Lo supe antes de escucharlo caminar. El aire cambió de densidad, como si las paredes se prepararan para recibir una sorpresa que nadie pidió. Tomás levantó la cabeza. «¿Papá?», susurró. «Concéntrate, mi cielo», le dije. Aún no terminamos. Seguía sosteniendo el metrónomo, marcando el ritmo con un hilo de paciencia. Tic, tac, tic, tac. El niño movía las piernas con un esfuerzo que parecía oración. Afuera, los pasos de Damián se acercaban, seguros, medidos, tan suyos. Pensé que pasaría directo al despacho, como siempre, pero no. Se detuvo en la puerta del cuarto. El marco de madera se llenó con su figura, traje oscuro, expresión contenida, ojos de alguien que no está preparado para sentir. No dijo nada, ni yo tampoco. En ese silencio espeso, solo el metrónomo respiraba por nosotros. Entonces, Tomás habló. «Papá, mira», dijo con voz temblorosa. «Estoy practicando». Y rió. Una risa breve, limpia, la primera que escuchaba desde que llegué. Me atravesó el pecho como un rayo de luz después de años de invierno. Damián se quedó quieto. Parpadeó, incrédulo, y vi algo romperse dentro de él. Me incorporé despacio. «Buenos días, señor», dije, sin alterar el tono. Íbamos a terminar en unos minutos. «No, continúen», respondió, apenas audible. Coloqué mis manos en los codos del niño. Suave. «¿Listo? Solo si tú quieres». Él asintió. Apoyó los pies en el suelo. Uno, luego el otro. El temblor era leve, pero verdadero. «Uno», susurré. El primer impulso lo levantó apenas. 2, la espalda recta, los ojos firmes. 3, y entonces se puso de pie. El metrónomo siguió sonando, indiferente a la maravilla. Damián dio un paso dentro, casi sin respirar. Sus manos temblaron, y comprendí que estaba viendo algo que el dinero nunca le había comprado. Fe. «No me canso», dijo Tomás y sonriendo, las mejillas encendidas. «Lo sé», le respondí, «pero el cuerpo también necesita descanso». Lo senté despacio. Damián se acercó, arrodillándose frente a su hijo. Le tocó el cabello con una torpeza que dolía. «Estoy orgulloso de ti, hijo», murmuró, y su voz se quebró. El niño lo miró sorprendido. No estaba acostumbrado a esa ternura. Yo aparté la vista, porque hay emociones que deben vivirse sin testigos. Me limité a limpiar el sudor de la frente de Tomás, mientras sentía que el aire se llenaba de algo nuevo. Vida. «Mañana haremos 3 pasos», le dije sonriendo. «Quiero que papá esté», contestó él. El padre me miró, dudando, como si temiera no saber comportarse en ese lugar sagrado. «Si no molesto», balbuceó. «Aquí nadie molesta, señor. Aquí todos aprendemos a acompañar». El silencio posterior fue distinto. Ya no pesaba. Era un silencio tibio,
de hogar recién encendido. Cuando apagué el metrónomo, Damián seguía de pie, mirando sus manos. Tal vez intentando comprender en qué momento las había usado tan poco. Yo guardé los instrumentos y lo dejé a solas con el niño. No dije adiós. No hacía falta. Hay escenas que deben cerrarse con respiración, no con palabras. Desde el pasillo, escuché algo que no olvidaré jamás. El sonido de otra risa. Una risa doble, padre e hijo, tímida, desacompasada, pero real. Apoyé la espalda contra la pared, con los ojos cerrados. Por un instante, volví a escuchar la voz de mi hijo Esteban, risueña, pidiéndome que no me rinda. No lloré. Solo dejé que la emoción pasara, como pasa la música cuando termina una canción perfecta. Cuando abrí los ojos, el sol se filtraba por el ventanal del pasillo. La casa, esa tumba de mármol, respiraba. Por primera vez, sentí que estábamos vivos los tres. Esa noche dormí poco. El cuerpo puede descansar, pero la mente no se apaga cuando ha visto un milagro. Cerraba los ojos y aún veía la imagen de Tomás erguido, el temblor de sus rodillas, la sombra de Damián paralizada en la puerta. Todo seguía ahí, latiendo, como si la casa no quisiera olvidar. Antes del amanecer, bajé a preparar café. El silencio olía a lluvia lejana. El vapor subía en espirales lentas, y por primera vez, pensé que ese aroma era parecido a la esperanza. Cálido, invisible, pero presente. Cuando el reloj marcó las 7, escuché pasos pequeños en el pasillo. No eran los de Damián. Tomás apareció en la cocina, todavía en pijama, empujando el andador con una sonrisa luminosa. No pude dormir, dijo. Quería intentarlo otra vez. ¿Sin desayuno?, pregunté, fingiendo severidad. ¿Después?, contestó con esa obstinación que solo tienen los niños cuando descubren su fuerza. Lo acompañé al salón. El mármol aún estaba frío bajo nuestros pies. Colocó las manos en el andador, respiró y dio un paso, luego otro. El sonido fue tan leve que parecía inventado. No lo animé, no lo interrumpí, lo dejé avanzar. Su risa llenó el espacio vacío donde antes solo vivía el eco de los relojes. Entonces oí una voz detrás de mí. «Déjalo», dijo Damián. «Que sienta que puede hacerlo solo». Giré. Estaba de pie, descalzo, con el cabello desordenado y el rostro sin la armadura habitual. En sus ojos no había control, solo ternura. Se acercó despacio, como si temiera espantar la escena. Tomás levantó la cabeza y le habló con naturalidad. «Mira, papá, ya no tengo miedo». El padre se arrodilló, extendiendo los brazos, pero no lo tocó. Esperó. El niño dio un último paso y cayó directamente contra su pecho. Damián lo sostuvo, y por primera vez escuché su risa. Una risa breve, ronca, que parecía salir de muy adentro. Yo me quedé quieta, observando. No quería interrumpir. Ese abrazo no me pertenecía, aunque algo en mí se quebró de emoción. Recordé el peso de mi propio hijo dormido en mis brazos, aquel cuerpo que ya no volvería a despertar. Sentí una punzada, pero también una paz antigua, la de quien ve completarse un círculo. «Gracias, Rosa», dijo Damián, sin mirarme. «No sé cómo lo hizo». «No lo hice yo», respondí. «Lo hicieron ustedes, juntos». El día siguió como un suspiro largo. Almorzamos los tres. Tomás contaba anécdotas sin parar, los dibujos que quería hacer, los juegos que inventaría cuando pudiera correr. Damián lo escuchaba fascinado, como quien aprende un idioma perdido. Yo los observaba, en silencio, preparando té, corrigiendo posturas, respirando esa armonía frágil que todavía tenía miedo de romperse. Por la tarde, volvió la lluvia. El niño dormía en el sofá y el padre lo cubría con una manta. En ese gesto simple cabía toda una historia de redención. Damián se acercó a mí. «¿Sabe qué pensé cuando lo vi ponerse de pie?», me dijo.
que tal vez mi hijo me había perdonado sin decirlo. A veces el perdón no se pronuncia, respondí. Se demuestra al volver a confiar. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. Hace años que no lloraba, admitió. Entonces déjese. No hay cura más limpia que una lágrima a tiempo. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia. El sonido llenaba el salón como una música sin dueño. Tomás dormía con una sonrisa leve, ajeno a todo. Damián apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y cerró los ojos. En ese momento comprendí que los milagros existen, pero no llegan con luces ni con voces del cielo. Llegan cuando un corazón aprende a rendirse sin miedo. Apagué las luces y subí a mi cuarto. La casa, antes tan fría, respiraba como un animal recién despertado. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, y en su rumor encontré una certeza que me acompañaría para siempre. Esa noche, no solo Tomás había aprendido a caminar. La mañana siguiente amaneció como una habitación recién ventilada. La luz entraba sin pedir permiso, y hasta el mármol parecía haber perdido el gesto de tumba. Aún así, yo sabía que después de un milagro siempre llega una prueba. Los hilos que sostienen la alegría son finos, y el orgullo, cuando despierta, los tensa hasta hacerlos sonar. Preparé té de manzanilla y encendí el metrónomo en la mesa, bajito, como quien enciende una vela. Tomás llegó con el pelo alborotado y un brillo nuevo en los ojos. Detrás, Damián apareció en camisa, sin corbata, con ese desorden digno de los que han dormido poco porque han sentido demasiado. No habló, se limitó a colocarse a mi lado, atento. «Hoy haremos series cortas», le dije al niño. 2 pasos, descanso, otra vez 2, escuchamos el cuerpo, no el reloj. «¿Y si puedo 3?» preguntó, retándome con una sonrisa. Entonces paramos en 2 para querer volver mañana. El primer intento fue un poema torpe. Rodillas que dudan, espalda que busca su eje, dedos de los pies afirmándose en la tierra. El segundo salió mejor. Damián sostuvo el andador con 2 dedos, apenas, aprendiendo la fuerza de la ligereza. En su gesto había orgullo, sí, pero también vergüenza, la de quien comprende que llega tarde a una fiesta que ocurre en su propia casa. En mitad de la tercera serie, la puerta se abrió con la precisión de un juicio. Beatriz, la gobernanta, entró con una bandeja. No miró al niño, me miró a mí. «Disculpen la interrupción», dijo. «Solo quería recordar que el doctor no recomendó cambios sin autorización. ¿Estamos siguiendo su protocolo, señora Álvarez?» El aire se contrajo. El metrónomo, pequeño traidor, continuó marcando su tic-tac como si la vida fuera tan simple. Damián se puso rígido. Yo respiré. «Estamos siguiendo el protocolo del cuerpo de Tomás», respondí. «Lo que funciona permanece. Lo que duele, se detiene». Beatriz dejó la bandeja con un golpe suave y se quedó esperando un aliado en los ojos del patrón. Durante un segundo, temí que lo encontrara. «Quiero entender», dijo Damián, sin levantar la voz. «¿Hemos cambiado algo esencial sin consultarme?» «Sí y no», contesté. «Cambiamos el ritmo, no el objetivo». Le dimos al niño permiso para escuchar sus piernas. Eso no se firma, se aprende. Tomás miraba a su padre con el corazón en la boca. Lo conozco. Temía que una palabra equivocada lo devolviera a la silla, al silencio, a esa esquina fría donde la infancia se seca. Damián lo notó, y esa mirada infantil lo partió. Bajó los hombros, como quien rinde armas que ya no necesita. «Beatriz», dijo al fin, «gracias. Déjenos continuar». Cuando se fue, el cuarto recuperó su respiración. Le ofrecí agua al niño. Damián se pasó la mano por la nuca y me habló con franqueza, sin máscara. «Rosa, ayer sentí una alegría inmensa y, al mismo tiempo,
una rabia que me da vergüenza admitir. Rabia de no haber estado, de no haber sido yo quien lo levantara primero. Eso no es rabia, le dije. Es duelo por el tiempo perdido. Permítaselo, pero no lo convierta en cadena. Hoy está aquí. Continuamos. En la última serie, Tomás se aceleró. Quiso dar un tercer paso por orgullo. Se le dobló el tobillo y casi cae. Lo sostuve. Él rió, con ese coraje recién nacido que tanto amo. No pasa nada, dijo. Mañana mejor. Exacto. El cuerpo aprende por ensayo, no por decreto. Guardé el andador y limpié la barra con alcohol. Damián permaneció a un costado, en silencio humilde, mirando sus manos como si descubriera que también sirven para sostener y no solo para firmar. Le indiqué cómo masajear los gemelos sin invadir, cómo acompañar el estiramiento sin robarle al niño su propio mérito. Me obedeció con aplicación tímida, y en esa docilidad vi un hombre nuevo, menos dueño, más padre. A la hora del almuerzo, la cocina olía a pan y a tregua. Tomás contaba, atropellado, que soñó con una cometa azul a la que perseguía sin cansarse. Damián lo escuchó con una sonrisa chueca y una pregunta sencilla. ¿De qué color hacemos la cometa real? Azul, pero con una cola amarilla, respondió el niño, sin dudar. Hecho, dijo él. Esta tarde salimos a comprarla. Yo los miré y guardé ese instante como se guarda un medicamento caro, para cuando vuelva el dolor, porque sé que volverá. La vida no cura en línea recta, avanza en espirales. Más tarde, mientras doblaba toallas en la lavandería, oí las voces bajas de Beatriz y otra empleada. No durará, decía la primera. El patrón se cansará de jugar a la familia. Cerré los ojos un momento. No por miedo, por memoria. Aprendí que la maledicencia es solo viento. Golpea ventanas, pero no entra si las cierras a tiempo. Antes de dormir, pasé por el cuarto de Tomás. Damián estaba sentado a su lado, leyendo en voz alta. No era una gran lectura. Se equivocaba de ritmo, tropezaba, repetía frases. Sin embargo, el niño lo escuchaba fascinado. Entendí por qué. No leía bien, pero se quedaba, y a veces eso basta para salvarlo todo. Cerré la puerta con cuidado. La mansión ya no dolía. Al apagar mi lámpara, supe que el orgullo y la vergüenza habían dejado de ser enemigos, se habían vuelto maestros. Y que, con ellos, mañana podríamos entrenar algo aún más difícil que los músculos, la confianza. Hay verdades que uno guarda como una piedra en el bolsillo. Pesan, pero calientan las manos cuando llega el frío. La mía llevaba años conmigo, y aquella mañana supe que pronto tendría que sacarla. Tal vez porque el silencio entre Damián y yo ya era demasiado honesto para seguir mintiendo con gestos. El día amaneció húmedo, tibio, con olor a pan tostado y hierba mojada. Tomás ya estaba de pie cuando bajé. Tenía el cabello alborotado y un orgullo nuevo en la sonrisa. Se movía con una seguridad que no existía hacía una semana. Lo observé desde la puerta, sin interrumpir. No hay nada más hermoso que la fragilidad intentando parecer fuerte. ¿Dormiste bien, campeón?, pregunté. Sí, soñé que corría por el parque con una cometa azul. Papá me alcanzaba, pero yo ganaba. Rió, travieso. Entonces habrá que hacerla realidad, contesté. Damián entró en ese momento, sin traje, descalzo, con un gesto más humano que de costumbre. Buenos días, saludó. Hoy no tengo reuniones. Entonces tiene trabajo aquí, le respondí. El cuerpo de su hijo no espera horarios, y trabajamos los tres. Yo marcaba el ritmo, Tomás se esforzaba, y Damián aprendía a acompañar sin dirigir. En cada respiración conjunta había un lenguaje nuevo, sin palabras. A veces, cuando él me miraba, veía en sus ojos algo parecido a la fe. No en mí, sino en lo posible. Cuando terminamos, el niño se durmió en el sofá. La casa quedó en calma. Damián y yo nos quedamos a solas,
con las manos aún oliendo a crema y esfuerzo. ¿Cómo aprendió a hacer todo esto?, me preguntó, sin apartar la vista del pequeño. No se aprende en los libros, señor, respondí. Se aprende perdiendo. Él levantó la mirada, desconcertado. No dije más, pero su silencio me invitó a continuar. Tuve un hijo. Se llamaba Esteban. Tragué saliva. Era un niño sano, lleno de vida. Una tarde enfermó y ya no despertó. Desde entonces entendí que el amor también se entrena, igual que los músculos, con constancia y sin garantías. Damián no dijo nada. Solo se sentó frente a mí. Sus ojos, normalmente firmes, se volvieron blandos. Lo siento, Rosa. No lo sienta. Solo escúchelo, porque todo lo que le enseño a su hijo, lo aprendí intentando salvar al mío. Por un momento, ninguno habló. Afuera, los gorriones llenaban el aire de ruido, como si el mundo siguiera indiferente a nuestras heridas. Entonces usted también perdió, dijo él al fin. Sí. Pero la pérdida no me vació. Me transformó en un puente. Cada niño que se levanta me devuelve un pedazo de lo que creí haber perdido. Damián asintió, con un respeto nuevo. Me ofreció una taza de café, pero no hubo charla de cortesía. Solo compartimos el silencio, como dos personas que ya no necesitan ocultar sus grietas. Al mediodía, el teléfono sonó. Era Beatriz, desde la entrada. El doctor llamó, dijo. ¿Quiere confirmar si usted, señora Álvarez, está autorizada a modificar la terapia? Su tono tenía filo. Damián respondió antes de que yo hablara. Dígale que aquí las autorizaciones las firma el resultado. Beatriz cerró la puerta con un gesto que decía más que cualquier palabra. Entendí que su orgullo herido empezaba a maquinar su venganza. Más tarde, Damián me pidió que lo acompañara al despacho. Había una foto de su esposa sobre el escritorio. Era enfermera, me dijo. La perdí el mismo día que a la fe. Entonces hemos vivido el mismo duelo, contesté. Tal vez por eso la vida decidió cruzarnos. Él bajó la mirada. Gracias por no rendirse, murmuró. No solo con mi hijo, también conmigo. Me quedé quieta. No supe qué decir. Solo noté cómo el sol, al entrar por la ventana, pintaba su rostro de un color que nunca antes había visto en él. Calidez. Esa noche, cuando Tomás me abrazó antes de dormir, entendí que el pasado no siempre se entierra. A veces se convierte en raíz. Y mientras subía las escaleras, me descubrí repitiendo en voz baja, casi como una oración. No vine aquí a limpiar pisos. Vine a limpiar almas. Y la primera, la mía. Los días siguientes fueron tan serenos que hasta los relojes parecían caminar más despacio. Damián sonreía con naturalidad. Tomás avanzaba con paso firme. Y la casa, esa casa que un día fue mausoleo, comenzaba a parecer un hogar. Pero la calma tiene enemigos invisibles. En lugares donde durante años reinó el silencio, la felicidad suena demasiado fuerte. Lo supe una tarde de lluvia. Mientras preparaba una infusión en la cocina, escuché el golpeteo de los tacones de Beatriz por el pasillo. Su ritmo nunca anuncia buenas noticias. Entró con la cabeza alta y un sobre en la mano. «Señor Villagrán», dijo, encontrando a Damián junto a la mesa. «Me veo obligada a informarle de algo. El doctor Fernández ha llamado. Dice que los ejercicios que realiza la señora Álvarez podrían ser peligrosos para el niño». Su voz era miel envenenada. Damián me miró con sorpresa, no con furia, pero bastó para que el aire se enfriara. «¿Qué significa eso, Rosa?», preguntó. Respiré despacio. No era la primera vez que el mundo dudaba de mí. ¿Significa que cuando alguien empieza a caminar, otros se asustan? Pero no se preocupe, no hay peligro alguno. Lo que hago con su hijo es lo mismo que la vida hace con todos nosotros. Enseñarle a caer sin miedo. Beatriz sonrió con esa cortesía que duele. «Las buenas intenciones no reemplazan la ciencia», replicó. «Ni la ciencia reemplaza el corazón», contesté.
La tensión era densa como niebla. Damián guardó silencio. Lo entendí. Estaba dividido, entre su fe recién nacida y el miedo antiguo de perder de nuevo. Entonces una voz pequeña nos interrumpió. «Papá», dijo Tomás, apareciendo en la puerta. «¿Por qué pelean?» Nos miró confundido. ¿A su edad? El conflicto suena como un trueno sin explicación. Damián se levantó, pero el niño avanzó antes que él. Caminó 3 pasos, luego 4, sin apoyo, sin vacilación. Caminó. La bandeja en las manos de Beatriz tembló. El sonido de las gotas contra los cristales fue el único aplauso. El niño tropezó, pero antes de caer lo sostuve. Su corazón latía desbocado contra mi pecho. «Estoy bien, Rosa», dijo, riendo. «Solo quería que vieras que puedo hacerlo». «Lo vi, cariño. Y lo vio tu padre también». Damián se acercó despacio, puso una mano sobre el hombro de su hijo y la otra sobre el mío. Sus ojos estaban húmedos. «Beatriz», dijo, con voz baja, «gracias por su preocupación. Ya no necesitaremos sus informes». Ella intentó hablar, pero el gesto del patrón fue definitivo. Se marchó, cerrando la puerta con la elegancia amarga de quien pierde poder. El silencio que quedó fue hermoso, limpio, como después de una tormenta. Tomás se sentó, todavía riendo, sin entender del todo lo que había sucedido. «¿Tots? ¿Hice algo mal?», preguntó. «Todo lo contrario», le dije. «Acabas de enseñarnos lo que es el coraje». Damián se arrodilló frente a mí. «Perdón», susurró. «No por dudar de ti, sino por todavía dejar espacio al miedo». «No hay culpa cuando uno aprende», respondí. «El miedo solo muere cuando lo miramos de frente». Entonces hizo algo que nunca esperé. Tomó mis manos, no como patrón ni como agradecido, sino como alguien que reconoce a otro sobreviviente. «Usted cambió esta casa», dijo. «A mi hijo y a mí. No sé cómo agradecerlo». «No se agradece, señor Villagrán». Se continúa. Nos quedamos los 3 en el salón, escuchando el golpeteo constante de la lluvia. El metrónomo marcaba su pulso en la repisa, pero nadie lo había encendido. Quizás era el corazón de la casa, latiendo por primera vez. Esa noche, cuando todos dormían, subí a mi habitación con el cuerpo cansado y el alma liviana. Desde mi ventana, vi a Beatriz salir con una maleta. No sentí rencor. En su lugar, me nació compasión. Hay quienes no soportan la luz porque les recuerda su propia sombra. Apagué la lámpara y me senté un momento a escribir en mi cuaderno. Hoy aprendimos que el milagro más grande no fue ver a Tomás caminar, sino ver a su padre quedarse. Cerré el cuaderno y sonreí. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de mí ya era verano. La mañana después del conflicto amaneció con olor a tierra mojada y pan recién horneado. El cielo seguía gris, pero la casa parecía más liviana, como si hubiera soltado un peso antiguo. Bajé temprano, todavía con el uniforme arrugado, y encontré a Tomás en el jardín, intentando atrapar gotas con las manos. Caminaba solo, descalzo, riendo como si la lluvia fuera un juego inventado solo para él. «Rosa, mírame», gritó. «Ya no me caigo». «Eso porque el suelo te quiere», le respondí. Y cuando uno se reconcilia con el suelo, hasta la caída se vuelve aliada. Detrás de él, Damián apareció con una toalla sobre los hombros. Tenía el rostro despejado, sin la sombra de las noches largas. Se acercó al niño, lo levantó entre risas y lo envolvió con la toalla. La imagen era tan sencilla y hermosa que sentí que el mundo se detenía unos segundos para mirarlos. Regresamos a la cocina los 3. Preparamos chocolate caliente y tostadas. El vapor empañó los vidrios y, entre el humo dulce, Damián dijo algo que me desarmó. «No recuerdo la última vez que desayuné con alguien». «Entonces hoy es el primer día de una costumbre nueva», contesté. Tomás levantó la taza, solemne, como si brindara. «Por los milagros», dijo.
por los que no hacen ruido, añadí. Después del desayuno, volvimos al salón de ejercicios. El niño se movía con una confianza casi peligrosa. Damián quiso acompañarlo. Yo le indiqué cómo sostenerlo sin dominarlo, cómo dejar espacio para el error. El equilibrio, le dije, no se enseña sujetando, sino soltando a tiempo. Tomás avanzó 3 pasos, después 4. En el quinto, perdió fuerza y cayó sobre mí. Reímos. Entonces Damián se acercó y, antes de que pudiera reaccionar, nos abrazó a los dos. Fue un gesto torpe, cálido, sincero. Por un instante, el mundo se redujo a ese abrazo. 3 cuerpos sosteniéndose, 3 pasados reconciliándose sin palabras. «Gracias, Rosa», murmuró él con la voz rota. «No tengo manera de pagar lo que ha hecho». «No hay deuda, señor Villagrán», le respondí. «Solo gratitud compartida. Su hijo me devolvió algo que creí perdido. La fe en los comienzos». Nos quedamos en silencio. El metrónomo seguía marcando un compás leve, pero ya no lo necesitábamos. La respiración de Tomás tenía su propio ritmo, y el de su padre se ajustaba al de él. La casa entera parecía acompañar esa cadencia, como si cada mueble y cada pared aprendieran a respirar al mismo tiempo. Más tarde, Damián me pidió caminar hasta el estudio. Me mostró unos papeles sobre la mesa. «Estoy vendiendo parte de la empresa», explicó. «Quiero dedicarme a algo que tenga sentido. Pensé en crear una fundación para la rehabilitación infantil. Eso es hermoso. Pero, ¿por qué contármelo a mí?», pregunté. «Porque quiero que lleve su nombre. Fundación Álvarez». Me quedé sin voz. No por orgullo, sino por la ternura inesperada de aquel gesto. «No, señor», dije despacio. «No le ponga mi nombre. Póngale el de su hijo. Él es el que volvió a caminar. Yo solo lo acompañé a recordar cómo». Damián asintió, emocionado. Sus ojos, normalmente fríos, se llenaron de un brillo suave. «Entonces será la Fundación Tomás, pero con su espíritu dentro». Esa tarde, el niño me pidió pintar. Abrió los botes de acuarela sobre la mesa y dibujó una casa con 3 figuras en la puerta: un hombre, un niño y una mujer con delantal azul. «¿Quién es ella?», pregunté, fingiendo ignorancia. «Eres tú», respondió sin dudar. «Porque aquí ya no eres la empleada. Eres parte de la familia». No supe qué decir. Lo abracé en silencio. Damián observó la escena desde la puerta, con una sonrisa que ya no escondía. En sus ojos vi la paz de quien ha entendido, por fin, lo que importa. Esa noche, antes de subir a mi habitación, apagué las luces del salón. Todo estaba en orden, pero distinto. La casa respiraba conmigo. En el reflejo del ventanal, vi mi propio rostro y no me reconocí. No era la mujer cansada que llegó meses atrás, sino alguien nuevo, en pie, viva. Mientras cerraba la puerta, escuché la risa de Tomás desde su cuarto y la voz baja de Damián leyéndole un cuento. Sonaban como una melodía antigua, pero recién afinada. Pensé, tal vez no todos los finales son despedidas. Algunos son solo el primer paso de un camino que empieza sin darnos cuenta. Y sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo no me dolía recordar. El amanecer llegó con un silencio distinto, como si la casa esperara algo. Me despertó el aroma del café recién hecho y una sensación extraña en el pecho, mitad nostalgia, mitad paz. Supe, sin necesidad de palabras, que aquel sería un día importante, un día de comienzos. Bajé las escaleras despacio, acariciando el pasamanos que tantas veces había limpiado sin pensar. Ahora, cada peldaño tenía memoria, el eco de risas, de pasos, de pequeñas victorias. Cuando llegué al vestíbulo, encontré un sobre la mesa. Tenía mi nombre, escrito con la letra firme de Damián. No lo abrí de inmediato. Preferí seguir el sonido que venía del jardín. Allí estaban ellos, Tomás corriendo torpemente sobre la hierba húmeda,
y su padre siguiéndolo con una cámara, riendo. La luz de la mañana los envolvía, dorada, generosa. Me quedé en el umbral observando, sin querer interrumpir. Aquella escena era lo más parecido a la felicidad que había visto en años. «Rosa», gritó el niño al verme. «Ven a verme correr». Obedecí. Caminé hasta ellos. Tomás avanzaba sin apoyo, con los brazos abiertos como alas, el rostro encendido de alegría. Corría. Damián lo observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Cuando el niño tropezó, él no corrió a sostenerlo, solo extendió una mano, y Tomás se levantó solo. Ese gesto, tan simple, me pareció el verdadero milagro. «Lo está logrando», susurré. «No», corrigió Damián. «Lo logró hace tiempo. Solo necesitaba que lo viéramos». Nos quedamos los tres mirando el cielo. El niño levantó una cometa azul que habíamos comprado días atrás. La hizo volar con esfuerzo, y cuando el hilo se tensó, rió con una fuerza que pareció borrar todos los inviernos. «Mira, papá», gritó. «Sube más alto». «Como tú», contestó él, emocionado. Yo di un paso atrás. No quería ser la sombra de ese momento. Lo observé desde la distancia, entendiendo que mi tarea estaba cumplida. No con pena, sino con gratitud. Me di la vuelta y entré en la casa. Abrí el sobre que había dejado sobre la mesa. Dentro había una carta y una llave. Rosa. Esta casa cambió desde que llegó. No solo por lo que hizo por mi hijo, sino por lo que nos enseñó a los dos, a mirar la vida sin miedo. Si algún día decide marcharse, use esta llave para volver cuando quiera. Si decide quedarse, no será como empleada, sino como parte de nuestra historia. Con gratitud eterna. D. Leí esas líneas 1, 2, 3 veces. No lloré. Las lágrimas no siempre son tristeza. A veces son una forma de descanso. Guardé la carta en el bolsillo de mi delantal y respiré hondo. Afuera, Tomás seguía corriendo. Damián lo aplaudía. La cometa azul cortaba el cielo, dibujando un camino invisible. Salí al jardín. «¡Vamos, Rosa!», gritó el niño. «Tienes que intentarlo tú también». «¿Correr?», reí. «Sí, aunque sea un poquito». Lo hice. Lentamente, torpemente, con mis años pesando y mi alma ligera. El viento me golpeó el rostro y sentí algo que creía olvidado. Vivir sin miedo. Tomás se acercó, me tomó la mano, y juntos corrimos un tramo corto, pero suficiente. Cuando paramos, Damián nos miraba sonriendo. «Si esto es un sueño», dijo, «que nadie me despierte». Nos abrazamos los tres. No hubo palabras, solo el sonido del viento moviendo la cometa. En ese instante entendí que, aunque la vida me había quitado mucho, también me había devuelto más de lo que alguna vez pedí. Al caer la tarde, preparé mi maleta. No porque quisiera irme, sino porque aprendí que los comienzos necesitan espacio. Tomás me encontró en el pasillo. «¿Te vas?», preguntó con tristeza. «Por unos días, pero volveré. Prometido, prometido». Me abrazó fuerte, con ese amor que no distingue sangre ni apellidos. Y mientras lo hacía, sentí algo dentro de mí sanar definitivamente. Esa noche, mientras el coche avanzaba por la avenida, miré por el retrovisor. En el portón, Damián y Tomás agitaban la mano. Detrás de ellos, la casa brillaba con las luces encendidas. Ya no era un mausoleo, era un hogar. Sonreí. El viento entraba por la ventana, fresco, libre. Y en mi mente, la voz de mi hijo Esteban susurró con dulzura. «Ya puedes descansar, mamá. Él ya camina». Entonces lo entendí. No era un final. Era, como todo lo verdaderamente importante, un nuevo comienzo.